Bienvenidos una semana más a nuestro paseo, como me gusta decir, afectivo, sentimental, nostálgico, por una Huelva desaparecida físicamente, pero muy viva tanto para los que la conocimos, la disfrutamos, la vivimos, como para los que no la conocen, pero tienen la curiosidad de saber qué era la Fuente Magna, qué era el velódromo, qué era la farola del muelle, qué era la Fuente de las Naciones. Ese y no otro es el objetivo de nuestra Escala de Huelva. El invitado de esta noche es una de esas amistades que nacen profesionalmente y de tanto roce profesional se llega a la intimidad cercana hasta llegar a ser eso que titulaba la canción de Amigos para siempre. Y eso me ha pasado a mí con el invitado de esta noche, que es mi querido amigo Antonio Barrio Merino. Bienvenido, Antonio. Bien hallado. Un placer tenerte aquí en un sitio neutral para los dos. Nos hemos conocido profesionalmente en tu terreno y en el mío, y este intermedio. Antonio, naciste en Almendralejo. Almendralejo, pueblo de la provincia de Badajoz. Estudiaste en Sevilla, donde estudias y te doctoras. Conoces a Poli, a tu mujer, que qué casualidad, qué chico es el mundo, es la hija de mi pediatra hace 70 años, el célebre don Juan Nicolás, vamos, mío y de media Huelva. Llevas casi 40 años en Huelva, o sea que eres un onubense de corazón, ya para ti Huelva es tu tierra y me consta y sé que la quieres no solo profesionalmente, sino también humana y personalmente. Has sido profesor en la Universidad de Sevilla, has dado clase en Huelva en la Escuela de Enfermería. Y una pregunta curiosa, tú te doctoraste en medicina, y en tu tesis, ¿sobre qué fue tu tesis? Pues mi tesis fue, curiosamente, además, mi cariño hacia Huelva, casi lo tengo que manifestar en todas las cosas, porque fue la incidencia de una enfermedad que es relativamente frecuente en todas las zonas costeras de este mundo nuestro, que es la tiroiditis de Hashimoto, una enfermedad autoinmune del tiroides en la provincia de Huelva. Y a mí que me suena algo de jamón. De jamón es que otra de mis debilidades, porque el ingreso mío en la Real Academia de Medicina... O sea, fue tu discurso de ingreso. Fue ¿no? mi discurso. A mí me sonaba que había algo de jamón. No solamente del jamón, sino en aquel momento hablé del cerdo en la alimentación por ampliarlo más, ¿no? Y entonces, desde entonces, pues he tenido suerte de hablar en casi toda España, porque me han llamado de jamón, y sobre todo una satisfacción es que de Jabugo, que es la cuna del jamón ibérico, pues he tenido la suerte de dar 2 charlas allí acerca del jamón ibérico, ¿no? Llegas a Huelva, ¿y tu primera impresión cómo fue? Bueno, a pesar de mi cariño hacia Huelva, que es mucho y lo he demostrado en muchísimas ocasiones, fue muy pobre. Es decir, cuando yo llego a Huelva... ¿En qué año llegaste a Huelva? Pues de las primeras veces que vine yo a Huelva fue cuando todavía era novio de Poli, o sea que no nos habíamos casado. Pues puede ser que mi primera visita por Huelva fuera ya por el 70 o por ahí, es decir... Todavía Huelva era un pueblo pequeñito. Era un pueblo pequeño. Y claro, yo además lo que decía, pero Dios mío, si es que por cualquier lado que entre, te descoloca un poco, ¿no? Tanto si entrabas por Gibraleón como si entrabas por la carretera de San Juan del Puerto y tal, y esa impresión es la que tengo que decir con sinceridad. Pero vale la segunda impresión. ¿Cuál fue la segunda impresión? Bueno, la que se consolidó. La que se consolidó más que nada, antes de la urbanización y de las estructuras, es el carácter de lo onubense. Yo es algo que siempre defiendo y defenderé. Yo me sentí en Huelva y como en Extremadura, me identifiqué muchísimo con el carácter del onubense, el carácter que tiene el onubense. No todos son virtudes, con algunos defectos. En general es tierra muy acogedora. Muy acogedora. Y entonces yo casi desde el principio me sentí como en mi propia tierra y podía decir como en mi propia casa. Por eso yo creo que mi simbiosis con Huelva es mayor. Nunca he perdido mi condición de extremeño, porque no la debo perder. Como decía nuestro poeta Chamizo, el poeta de Extremadura, pues decía, la nacencia y te imprime mucho, ¿no? Pero luego después, efectivamente, tú lo has dicho, yo me considero un onubense más. Bueno, pues mira, antes de comenzar el paseo, yo quiero tener un especial recuerdo y dedicarle este programa a la persona que en el año 65 me recibió en Radio Juventud de Huelva, una vez que el director Carlos Hidalgo me pasó para hacerme una prueba de sonido. Él me llevó hasta la zona de detrás del piso de la Gran Vía, donde estaban los estudios y donde estaba
la discoteca, y me hizo la prueba de voz, la prueba de lectura, para ver si daba juego, si no lo daba, a ver cómo... Esa persona es Luis Aguilera. Luis, sé que me estarás viendo porque tú todos los viernes eres un fiel seguidor, inclusive cuando digo algo que no te gusta me pegas un tirón de oreja. Pues desde el año 65, hace 60 años que somos amigos, y que sepas que te quiero mucho y que me ayudaste mucho en mi paso por Radio Juventud de Huelva, y que disfrutes del programa de esta noche, Luis. Bueno, pues Antonio, pues vamos a empezar el paseo. Mira, el paseo, metemos la primera fotografía. Esto es muy curioso, a mí me paran constantemente en la calle, y en el programa que estuve, el programa Resumen de fin de año con Sisto Romero, dije que me habían preguntado por un piloto que daba vueltas a España. Claro, si me hubieran dicho realmente lo que fue, yo hubiera caído, pero un piloto que daba vueltas a España, yo lo pregunté aquí. Me atreví a decir a José Antonio Blanco, que es mi voz en secreto, digo, te daré el Oscar si me dices qué es esto. Esa misma noche ya lo tenía. Luego también Juan Carlos Bueno Camacho. Me han llovido en la página del programa las explicaciones. Y claro, no era un piloto que estaba dando vueltas por España. El piloto era Le Forestier. Le Forestier era un piloto que hacía pruebas, que estábamos hablando de 1911, que es cuando estaba empezando la aviación. Y no es que diera una vuelta por España, sino que iba a sitios especiales donde hacía exhibiciones. Lo habían contratado en Huelva para hacer una exhibición para las fiestas de la cinta. Vino, y el día que tenía que hacer los vuelos, que fíjate la expectación que tendría que haber en esa época, pues el día estaba malísimo, estaba nublado, hacía muchísimo viento, y en principio no era recomendable que hubiera despegado para hacer la exhibición, pero era tal el gentío que había, la animación, la ayuda, los ánimos, que Forestier despegó 300 metros y se estampó en el suelo. Y entonces, bueno, esa es la explicación para este señor que me preguntó en la calle, que difiere de lo que me preguntó de vueltas por España, sino que era un exhibicionista. Entonces la pantalla que tenemos es la lápida del cementerio de Huelva. Esto fue en el Titán, en la zona del Titán antiguo, la gente donde está la fábrica de esencia, y por el matadero, el camino del matadero, donde había una placa, que yo no sé si seguirá la placa o no, una placa que recordaba que en ese lugar, el 4 de septiembre de 1911, había perdido la vida Georges Le Forestier. De modo que, querido amigo que me interpeló por la calle, en la calle Verdigón, para hacer más señas, donde yo había nacido, pues ya tiene usted aquí la explicación, y muchas gracias a todos los que habéis dirigido al programa en manada, digamos, en manada humana, claro, en manada, para explicar qué había sido el accidente del señor Le Forestier. Y ahora vamos a pasar ya a cosas más cercanas contigo, Antonio. Cambiamos la fotografía y a ver qué te dice eso. Hombre, podemos decir mi primera experiencia, gran experiencia profesional en Huelva. Nosotros nos vinimos, mi mujer y yo, ya a Huelva, y al principio pues yo saqué una plaza en Huelva del ambulatorio Virgen de la Cinta de endocrinología, pero con posterioridad oposité en la Diputación, porque esa es la fachada del Hospital Provincial de Huelva, el Hospital de la Merced. ¿Esa no la has conocido tú? Esa no la conocí. Yo sí, porque aunque vivía en la calle Verdigón, pero mi padre tenía el negocio en la calle Amado de Lázaro, y mi zona de juego era la Plaza de la Merced. Yo ya lo conocí con el otro piso encima, con la tercera planta. Entonces, tras la jubilación de don Luis Carrascal, también extremeño, es decir, que tuve la suerte de sustituir a un extremeño, oposité a esa, que es la plaza de jefe de servicio de medicina interna. Siempre le tenemos un cariño especial, porque era un hospital, yo procedía del Virgen Macarena, que era un hospital mucho más grande, de Sevilla, ¿no? Y entonces, pues este era un hospital acogedor, con unos magníficos profesionales, había gente de una categoría impresionante, y bueno, pues tuve la suerte de llegar a ser hasta director de ese hospital. Y además creo, por ahí he visto yo que fuiste el director en ese momento más joven de España, sí, ser director de un hospital. Sí, en aquel momento para ser director del hospital había que ser jefe del servicio, y entonces te proponía la Junta Facultativa, verían algunas cualidades, probablemente a lo mejor más de mi impulso de la juventud y de todo, y fui hasta que se cerró, fui el director del hospital. Yo tengo, tú lo debes de tener, un libro que es un buen amigo mío y mucho más tuyo, que es Rafael Sancho, sí,
que se lo publicó la universidad, y una curiosidad, era una colección que era colección, no me acuerdo el nombre de la colección, pero el número 1 de esa colección fue mi libro sobre William Martin, y el número 2 fue el de Rafael, que lo tengo. Me has hablado de médicos, hombre, tenemos que hablar de Vázquez Limón, de San de Fruto, de don Luis Carrascal, hombre, nosotros no tenemos Tomás Salceda, Antonio Col, es decir, eran en cada una de las ramas de su especialidad eran personas muy notorias. A mí me llamó la atención porque trabajando yo en el hospital de Virgen Macarena de Sevilla, me acuerdo que vimos un enfermo de Huelva, al cual diagnosticamos de un cáncer de colon en aquel momento y que tenía que operarse, y el catedrático con el que yo trabajaba, don Antonio Aznar, pues nos planteamos en la sesión, cuando estábamos con el enfermo, dónde se operaba, y él mismo dice, ese Huelva puede operarse perfectamente en Huelva. En Huelva hay 2 cirujanos en el hospital provincial, sin desmerecer a ningún otro, que son Félix San de Fruto y Vázquez Limón, y dijo, y además él refirió porque lo operó Félix San de Fruto y decía, y se operan con la misma garantía que pueden operarse. Yo de todos los que hemos nombrado le tengo que mandar un abrazo al hijo de uno de ellos, Antoñito Carrascal, que ha sido mi radiólogo durante mucho... Muy amigo, y yo le tenía también mucho aprecio también a su hermano Luis. Luis es un magnífico cirujano. Bueno, yo lo conocía, pero no lo he tratado. Con Antonio sí tengo mucho trato, mucho roce. Además era el encargado de hacerme la ITV anual. Yo a Antonio lo aprecio mucho y le tengo, es una grandísima... Bueno, es grande físicamente y grande de corazón humanamente. También. Así que... Antonio, si te da por ver este programa con tu compañero Antonio, un abrazo muy fuerte, amigo. Yo tengo una imagen que eran las monjas, como yo me movía mucho por allí, las monjas vestidas de monjas, digamos, ¿no? Sí. Con las alas cofias y todo. Y una vez que entré, creo que es la única vez que entré en el hospital, a ver a una tía mía que la habían operado de catarata, mi tía Antonia, y me acuerdo por allí entrando a las habitaciones, eran unas salas enormes, había no sé cuántas camas y las monjas... aquello un poco vamos... Pero es que esto que yo te estoy hablando es de... mucho tiempo. Sí, yo podía tener 8 o 10 años, pues en mediados de los años 50. En aquello ya lo transformamos, esas habitaciones enormes que había, pues se transformaron a habitaciones no individuales, porque no podíamos hacerlo, pero sí habitaciones en las cuales las podían compartir 4, 2 o 6. Había una parte del hospital que también tenía sus habitaciones individuales o de 2 personas. Entonces, claro, nosotros tuvimos que transformar aquello porque en la época mía el Hospital de la Merced consiguió que una parte de la provincia de Huelva por primera vez viniera directamente a nuestro hospital. Es decir, antiguamente estaba focalizada toda la asistencia de la Seguridad Social, estaba focalizada en el Manuel Loy. Pero yo conseguí, y con el equipo que teníamos, que la parte de medicina interna de toda la costa de Huelva, en vez de tener que ir al Manuel Loy, viniera a nuestro hospital. Fue un hito, y entonces luego después sirvió para que cuando nos trasladamos a la Infanta Elena, esa misma parte sigue siendo asistida en la Infanta Elena. En el año 53 le echaron la nueva planta. Y en el 84 os marchasteis a la Infanta Elena. Bueno, pues podemos cambiar la imagen y dime, esta plaza de la Merced tan querida por mí y donde me he criado, he corrido, he jugado, he escuchado los conciertos, ahí está el kiosquillo de Cuadri, el puesto de Cuadri, que estaba frente a la taberna de Paco Asunto. ¿Has conocido esta plaza? No. Sí, te has conocido, ¿no? No, ya la conocí en la reforma que le hicieron anterior a esta, es decir, no tengo... Afortunadamente ha vuelto a parecerse a esta, porque es que la otra era un monstruo. Yo le decía la etapa reina del Tour de Francia. Sí. Subías, bajabas, te ponías en la puerta, yo la frecuenté por la universidad, y no veías nada, te tapaban, veías los monstruos. Y luego además otra cosa, yo creo que las cosas que se hacen para las personas, la persona acepta que aquello se ha hecho para él si va. Yo pasaba por la Plaza de la Merced, aquella de los toboganes, como parecía el Tour de Francia, efectivamente. Y a mí me llamaba siempre la atención que era una plaza que estaba absolutamente vacía. Vacía, pero si es que... Sí, es que era imposible. Tú no podías llevar... Yo entonces todavía ya estaba casado, pero no teníamos todavía familia. Y llevaba una sobrina mía que era muy pequeñita, que cuando venía a ver a mis padres a casa de los abuelos, yo la llevaba y no la podía dejar suelta, porque es que era un auténtico peligro. En el momento de correr un poquito, estaba a expensas de darte un porrazo. Yo no entiendo, como en aquel momento se pudo hacer una plaza que lo que tenía era impedimentos para que la gente
pudiera disfrutar de lo que es la plaza. Carlos Hermoso, muy amigo mío, no sé si amigo tuyo también, arquitecto, aquí nos ha explicado el proyecto que él tenía entonces, porque él estaba entonces en el ayuntamiento con el equipo de Alejandro Herrero, creo que era, y por qué se hizo lo que se hizo. Y él dio sus explicaciones técnicas a mí, pero vamos, a mí, él no tuvo nada que ver con lo que se hizo. Sí, sí. De hecho, no estaba de acuerdo con lo que se había hecho, ¿no? Pero vamos, me parecía, como tú bien has dicho, era un sitio, las plazas son para disfrutarlas. Aquí, por ejemplo, los jueves por la noche, en época de verano, había un concierto de la banda municipal. Entonces, venía todo el barrio, era cuando la gente se sentaba en las puertas a tomar el fresco, a tomar el fresco. Y esto se llenaba de gente, paseando, pero luego pusieron lo que pusieron. Bueno, pues vamos a pasar de fotografía, y esta te la voy a dejar a ti solo. Hemos hablado en el programa mucho, de la mano de nuestro común amigo Francis, misterios y leyendas, y muchos misterios y leyendas, y de hospitales, y yo te pregunto, porque aquí es donde fuiste. Sí. Yo afortunadamente creo que no lo he tenido que pisar, ¿eh? Bueno, pues, médicamente no lo he tenido que pisar. No sé si alguna vez he tenido que hacer alguna visita. ¿Hay algún misterio, alguna leyenda, algo extraño aquí? Bueno, extraño, en primer lugar, es el nombre, porque a pesar de llamarse Infanta Elena, tuvimos que padecer durante mucho tiempo que era Santa Elena. Había una sinonimia de que parecía que todos los hospitales tenían que llamarse nombres de santos, ¿no? Muy propio en Andalucía, ¿no? Pero entonces nosotros pasamos durante un tiempo que la gente nos refería como Santa Elena. Yo quería contar un par de anécdotas nada más de esto. A mí me permitió el Infanta Elena, siendo yo todavía director de la Merced, ir con nuestro presidente de la Diputación, ya fallecido, Emiliano San Escalera. Fuimos a Madrid con el fin de llevar proyectos que quería él ejecutar antes de su retirada de la política, ¿no? Entonces, yo había conocido anteriormente a Joaquín Ruiz Jiménez, que en aquel momento era defensor del pueblo. Pero yo lo conocí porque estando en Punta Umbría, en unas reuniones y eso, se puso malo y lo atendimos en el hospital. Y a mí, si te puedo decir con toda sinceridad, de las personas que más me ha impactado en mi vida. Era un hombre de una elegancia, de una caballerosidad, de una clase, podríamos decir, era impresionante. Y nosotros fuimos, Emiliano fue con el proyecto de querer terminar los grandes proyectos que tenía antes de su mandato, que uno era el Puente del Terrón, el otro era el Auditorio de la Rábida y el otro era el Hospital Infanta Elena. Nos atendió en el Congreso de los Diputados, tuve la suerte de poder conocer el Congreso de los Diputados con el Defensor del Pueblo, donde tenía su despacho. No es que nos atendió exquisitamente, más. Y no se preocupe usted, señor presidente, yo le voy a hacer las gestiones con los distintos ministerios. Total, que estuvimos allí, yo iba como técnico en sanidad, no porque lo que quería era que se pudiera abrir el Hospital Infanta Elena. Y fíjate, la categoría humana de este señor, que le dijo: señor presidente, el último día ya antes de venirnos, si se hubiera usted dedicado a un solo proyecto, probablemente lo hubiéramos conseguido. Pero desde luego los tres, olvídese usted de él. Efectivamente, Emiliano terminó su mandato y no se realizó ninguno. Mira, ahora que estás hablando de Defensor del Pueblo, fuera de cámara, hablamos de un programa mío antiguo, se llama Último Café, y me dice: ¿quiénes están impactados? Y no me acordaba del defensor, Chamizo. No te acordaba el nombre, efectivamente. Uno de los que más me impactó, te dije, esta chica que era transexual y tal, y el Defensor del Pueblo, que vino expresamente desde Sevilla a hacer el programa, y fue un programa fantástico. Y no me salía el nombre, Chamizo, al decir Chamizo. Eso es. Este tío tenía una categoría. Y luego, otra cosa importante del Hospital Infanta Elena es que, siendo un hospital de aluvión, en cuanto al personal que trabajamos allí, porque procedíamos de distintos estamentos, procedíamos del Hospital de la Merced, procedían de la antigua residencia del 18 de julio en Huelva, la residencia San Sebastián, procedían gente del ambulatorio, procedían otra gente que habían venido exprofeso porque habían salido plazas para el hospital, y curiosamente, bueno, pues se creó como un lazo de familiaridad entre todos que ha perdurado con el tiempo. De hecho, nos vemos y lo recordamos y lo disfrutamos, y eso es una característica que ha tenido siempre el hospital, en el cual la relación humana, que es muy importante,
era muy fluida y muy fácil. Me estás hablando, porque lo hablamos fuera de esto y porque has estado muchísimas veces en mi despacho charlando conmigo, de lo que era antiguamente la entidad donde yo tenía mi despacho arriba y lo que eran los bancos entonces, y exactamente eso mismo es equiparable a los bancos. Bueno, pues mira, vamos a continuar, y cuando llegas a Huelva te vas a vivir a la esquina de la calle Vázquez López, ¿no? Sí. Encima del Banco de Bilbao. No es esto es sí. Lo que bebías frente. Sí. Este edificio... Nosotros vivíamos un poco más en el lateral, un poco más abajo, porque no estaba terminada completamente la esquina, y entonces, pero ese... Sí, porque ahí en ese edificio viví mucho tiempo un compañero del banco que vino director de zona, Pepe Cruz, que en paz descanse, que también se compró un piso allí donde tú habías vivido primero. Esto, yo creo que esta foto casi es anterior a los madrileños, casi sería cuando estaba ahí las oficinas de Telefónica, fíjate, ahí yo eso lo he conocido desde pequeñito mucho, ahí estaban los madrileños, luego estuvo Chris Luis. Ahora hay otra que por cierto es muy curioso, hace 3, 4, 5 días me para por la calle un señor y me dice: ¿usted es el señor del programa de las fotos de Huelva y tal? Y digo: pues sí, hombre, enhorabuena, porque me gusta muchísimo el programa. Y me dice: yo lo conozco a usted de haber estado en su despacho en el banco. Yo tenía, y me dice lo que tenía en Gibraleón, y me dice el primer nombre, Luis. Y digo: hombre, y seguí yo, de esta vez que la memoria te viene perfecta. Digo: hombre, usted, Luis Peracaula Suñé. Dice: exacto, ¿cómo se acuerda usted? Pues, hombre, yo le quería hablar a tenor de lo que usted se queja, la poca conservación. Yo soy el propietario del edificio de este mismo edificio, y yo ahí me he gastado y me gasto un dineral. Dice: precisamente esta semana he pagado 13.000 euros, y fui y lo comprobé, en que se haya limpiado todos los cristales, todo lo que hay para que no se empañe. Para que los restos arqueológicos se vean. Y no he parado de gastar dinero en otro edificio que tengo en la calle Concepción, no voy a decir el nombre, está frente casi al que han tirado ahora de la farmacia de donde estaban las fotos de Rodri, y otro muy bonito, casi donde estábamos hablando, que es la esquina de la calle Pérez Carasa con Alfonso XII, frente a donde estaba el Tupi, para los que sean muy de Huelva, que han respetado el edificio entero y luego ha levantado el edificio detrás, pero la fachada inicial la ha respetado. Dice: todo esto me ha costado a mí un dinero que yo me lo gasto con mucho gusto. O sea, no solo procuro no destruir, digo: pues hombre, yo en nombre de Huelva y en nombre mío por las caras de Huelva se lo agradezco mucho, y además lo voy a felicitar, lo voy a saludar desde el programa, porque se merece, personas como usted se merecen que le demos las gracias por... Es un edificio muy bonito, este edificio que tiene en pantalla es un edificio muy bonito, y que afortunadamente se pueda conservar. Y bueno, y entré efectivamente, bueno, hay una cosa que no me gusta, pero eso depende del comercio. El escaparate que da a la calle, han puesto un histórico de lo que hay dentro. Pero oiga, ponga algo pequeñito y que se vea desde fuera, invite a pasar y que se vea de fuera, porque es que lo que tienen puesto tapa por completo, lo tapa entero. Pero vamos, entra y al menos hace 3 días estaba perfecto, estaba limpio, sin humedades y sin... Yo en esto yo soy muy peleón. Con esto lo mismo que en el supermercado, que es la Plaza de San Pedro. Sí, a mí me da una pena tremenda también, porque los Fomentos está cerca de casa y voy, y es que está lleno prácticamente de humedad y no se ve los restos que hay debajo. Espero que lo que van a hacer en la Plaza de San Pedro, pues se piense que la humedad no deje vernos lo que está debajo. Yo he sido muy peleón en todas estas cosas de Huelva, muchas. Pilar Miranda fue alcaldesa un sábado, el martes vino y le puse 12 o 13 cosas que pensaba que se debían de arreglar. Este año ha vuelto a venir y hemos puesto las mismas 12 o 13 cosas para ver qué había pasado con esas cosas. Yo le tengo que agradecer a ella, por ejemplo, la Fuente de las Naciones, ¿no? que yo iba navegando sin rumbo hasta que apareció ella en el puerto, y la verdad que gracias a ella, gracias a ella y gracias a Francis y a mí, que fuimos 2 martillos pilones insistiendo, ¿no? Y entonces yo es que creo que hay que rescatar las cosas de Huelva. Otra cosa que yo le insistí mucho, que ya se va a hacer ahora, era unir el puente del muelle de Río Tinto otra vez, porque es una pena. Claro, y entonces ya ahora ahora leí hace unos días a Alfonso, el actual director Alfonso Peña, el actual director del puerto,
ha sustituido a Ignacio, después de muchos años se ha marchado, que sí, y va a traer polémica, porque aquí se polemiza con todo, porque hay quienes quieren hacer algo que tenga como un mirador, hay quien dice que no, que lo deje como estaba, se va a quedar más o menos como estaba, con lo cual yo me alegro de que, no de que lo dejen allá los técnicos, pero por lo menos que se unan, pero que indudablemente traerá protestas de que es blanco, yo lo quería negro, es negro, yo lo quería amarillo, ¿no? Así es que la verdad que estas cosas yo soy defensor a ultranza de estas cosas de Huelva desde que era así, desde que era pequeñito, de verdad. Yo he sido un enamorado de Huelva, se lo debo a mi padre era de Cartaya, pero desde pequeñito vivía en Huelva porque se quedó sin padre, mi abuela en la dirigencia. Se vino con mi padre, mis tíos, a vivir a Huelva, a abrirse camino aquí, y mi padre le tenía un cariño a Huelva, al recreativo, en fin, la verdad es que hace este mes de agosto di el pregón del torneo colombino y se lo dediqué a mi padre, porque mi padre era un recreativista, bueno, si perdía el recreativo teníamos el diacho, ¿no? O sea, que era de Huelva, más de Huelva que un choco, como digo yo. Bueno, pues mira, vamos a seguir con tu entorno, cambiamos la imagen y me dijiste, me fui a vivir al lado de la palmera. Esta es la quinta vez que sale una foto de la palmera, siempre fotos distintas, porque tengo tantas fotos de la palmera y pues, bueno, ahí la tienes. Sí. Hombre, bueno, cuando nosotros, mis suegros vivían en vía paisajista, que ya estaba establecida, entonces nosotros pues íbamos muchos domingos a comer a casa de mi suegro, ¿no? Y entonces una de las veces íbamos andando por la calle y empezamos a ver la construcción de un edificio, el edificio ese redondo que hay, como dice todo el mundo, el edificio redondo, bueno, y mi mujer, con buen criterio, dijo, uy, mira, pues este es un sitio, también el piso donde vivíamos nosotros, pues yo tenía la consulta y se nos quedaba un poco pequeño, pero claro, teníamos más proximidad de la casa de mi suegro y nos fuimos a vivir bueno, y el edificio donde yo vivo, no voy a hacer propaganda, lo hizo Manolo Patrón, y entonces preguntamos, llegamos allí, había un señor que era el guarda del edificio, y nos dijo las cosas, y entonces pues, nos pusimos en contacto con Manolo Patrón y le compramos la primera planta, pero prácticamente sin hacer el edificio. Fíjate qué curioso, en la esquina de la plaza que daba con el Paseo Santa Fe, que estuvo el Parque de Bomberos, tú eso no lo conociste, no. Pegando al Parque de Bomberos estaba la clínica de don Antonio Virella, que me operó de garganta, de angina. O sea que mi primera operación, yo tenía 11 o 12 años, fue en la clínica de don Antonio Virella. No recuerdan bien la estructura de la palmera así. Es decir, la palmera al principio estaba con esa enredadera. Eso se quemó una noche. Efectivamente. No, yo, perdona, porque fui de las pocas personas, por el hecho de ya vivir ahí, porque eso ya se quemó cuando nosotros vivíamos, no sé si fue intencionado el fuego o fue accidental, pero lo que sí es cierto es que no se puede imaginar la gente la de ratas que anidaban ahí. Sí, eso lo leí, que salieron lo que no está en los escritos. Yo lo vi desde la ventana de mi casa. Y no salimos a ver las ratas, sino que nos llamó la atención el fuego, entonces al salir nos vimos y por lo visto era un nido de ratas impresionante y nosotros pasábamos por ahí tan tranquilos. Esto es una imagen que da gloria verla, porque cuando nosotros nos fuimos a vivir allí lo que teníamos delante era la Alhambra Chica, era una zona de tierra, estaba la Alhambra Chica, había una ferretería que no recuerdo el nombre, el bar del Pechuguita, etcétera, que me acuerdo que... Ahora te voy a enseñar otra foto del entorno de tu nueva casa. Que mi padre, cuando vinieron a la casa nueva que nos fuimos, bueno, pues mi padre me dice, hijo, a mí me gustaba más donde vivía y antes. Porque... Hombre, es que ten en cuenta una cosa. Yo estudié magisterio en el Chalet del Sordo, que se llamaba, yendo para el Conquero, donde hoy está Villa Conchita, pero las prácticas de enseñanza las teníamos que hacer en el Colegio de la Esperanza, que estaba subiendo lo que hoy había paisajista, entonces era Callejón Magdaleno, que era de tierra. Cuando llovía ni te puedes imaginar lo que caía por ahí, los surcos de agua. Entonces, eso lo conocía yo perfectamente, primero porque allí también, lo repetiré una vez más, estaba la casa de mis queridos amigos los Seijas, donde en el año 60 sus padres nos dejaban hacer guateques, en los años 60. Y entonces eso era una zona que yo la frecuentaba muchísimo, porque los aspirantes a maestros teníamos que ir a hacer las prácticas de enseñanza al Colegio de la Esperanza. Entonces eso era
eso era campo, entonces que no me extraña que tus padres digan, ¿dónde te has venido a vivir? Tú le dirías, mira para abajo, papá, que está el Banco España, porque... Es que era tremendo, de verdad. Hombre, lo que es actualmente la plaza, que como yo digo, yo llego a mi casa y a cualquier hora que llegue hay gente casi siempre en la plaza y el tránsito de coche que tiene es tremendo, pero la verdad la primera impresión era vivo retrato de lo que dijo mi padre. A mí me gustaba más. Pues fíjate, pasamos la fotografía, fíjate si te asomabas de tu casa y te asomabas para la derecha, que porque esta era Garcidía, pero toda esta zona decía la calle Nueva. Yo siempre me he preguntado por qué le decían la calle Nueva, ¿no? Pues la calle Nueva era Garcidía, que estaba unida a, calle Nueva unida a Garcidía, que hoy es Pablo Rada. Fíjate el que, cambio. vamos, que a la gente le puede llamar la atención, pero eso no exactamente igual lo hemos vivido, es decir, que tú desde casa mirabas y lo único que mirabas verdaderamente edificado era de la parte esta de allí, era la subida de vía paisajista. Por eso te he puesto esta foto y la otra, porque me has dicho, es que yo cuando me fui a vivir allí, aquello era medio campo, digo, bueno, pues te voy a poner lo que era la palmera y ahora te pongo esto. Yo tengo muy buenos recuerdos, yo he sido muchos años hermano de la Hermandad de Pasión, y esta zona era Almirante Garrocho, la calle Madreana, la plaza, el Artillo de los Salados, era una zona muy de Martes Santo. Entonces yo esta zona, pues las túnicas se recogían en una calle estrechita, pequeña, que era General Moscardó, que estaba ahí también. Entonces, pues esta era una zona que me era muy familiar, aparte que tú sabes que yo soy muy sansebastianero, que lo he pregonado, lo he exaltado, siempre hago mis programas especiales, como el último programa que hicimos con Paco Millán y su himno, y con Pepe Lu, nuestro director, que fue el pregonero este año. Yo el barrio de San Sebastián es un barrio que siempre me he sentido muy atraído. Pero esto me ha gustado ponértelo, digo, para que veas cómo estaban tus alrededores. Efectivamente. Luego, sin embargo, pues la transformación que sufrió la Plaza Quintero Valle, o la Plaza de la Palmera, como la conoce todo el mundo, ha sido espectacular, ¿no? Bueno, pues podemos cambiar de imagen. Fíjate qué foto más... Porque resulta que te declaras rociero de corazón. Bueno, yo soy muy marianista. Es una herencia de mi madre y de mi abuela materna, que en mi pueblo pues existía la Virgen de la Piedad, y es la patrona de mi pueblo, a la cual también he tenido el honor de pregonarla, pero luego después cuando me integré en Huelva, yo soy muy de hermandades de gloria, no de pasión, tanto, con mi máximo respeto. Es decir, sin la resurrección, pues probablemente Jesucristo hubiera pasado como un profeta más, ¿no? Lo que diferencia un poco a un número de profetas importante que ha habido en la historia de las religiones es la resurrección de Cristo, ¿no? Entonces, para mí la resurrección y la figura de la madre del Señor es importante. Entonces, pues como es natural, tengo que reconocer que mi primer contacto con las hermandades de Huelva fue con la Hermandad del Calvario, es decir, Pero tú llegaste a dar el pregón de la Hermandad del Rocío. Claro, y luego después pues, me afilié a la Hermandad del Rocío y siempre he tenido mucha vinculación con la Hermandad del Rocío, de tal manera que he tenido el honor y la suerte de dar el pregón de la Hermandad del Rocío de Huelva. Dar un pregón en el Gran Teatro, tú diste el Rocío, yo di San Sebastián, es algo inolvidable. Inolvidable. O sea, yo he dado pregones en muchos sitios, pero darlo en el Gran Teatro... Sí. En esa bombonera, sí. Las palmas suenan distintas. Coincido plenamente contigo, y perdona que te interrumpa, porque no valoramos en Huelva el caché que tiene el Gran Teatro. El Gran Teatro tiene un algo especial que cuando tú estás allí arriba y lo estás dando, es cuando lo puedes apreciar. Y además estás flotando porque no ves a nadie. Sí. Tú sientes, ¿sabes? Yo en mi caso aquello estaba a reventar el Gran Teatro, en gran parte porque Paco Millán estrenó el himno a San Sebastián, que llevaría muchísima gente, y te da la impresión de que no ves a nadie, porque ellos te ven a ti, tú no ves a nadie, parece que estás flotando, y la verdad es que es una bombonera, los aplausos suenan distintos. Y luego además ocurre otra cosa, sobre todo cuando terminas y te tocan las palmas por Huelva, entonces ya eso es el remate, eso se te saltan las lágrimas hasta la persona más fría del mundo. Yo cuando terminé me dieron una gran ovación que acabó Palmas por Huelva, y yo tengo el programa, lo dio Huelva Televisión, y yo hago síntomas de que estoy llorando, algo así, y digo muchas gracias porque la verdad es que estaba completamente emocionado. Bueno, pues mira, esta foto es de cuando la hermandad, esto es de los años 50, salían desde la Merced. No existía el puente de la Punta del Cerro. Claro, había que hacer recorrido. Había que hacer el recorrido hasta Candón. Exactamente. Fíjate que la Gran Vía, bueno, y en esta foto ya está el edificio de lo que hoy es el SAS, ya está hecho, pero tengo otra fotografía que las he puesto aquí, que viene mucha gente rociera y me piden fotos de estas, que sale el solar.
Luego además es que es emblemático Huelva con la salida de la hermandad de las hermandades, pero mucho más de la hermandad de Huelva, sin desmerecimiento ninguno para esa otra gran hermandad que tiene Huelva, que es la hermandad de migrantes, pero es que la vivencia de Huelva, yo lo decía en mi pregón, ese día me permitía el lujo de decir que cerraba ahí hasta los bancos. Sí, yo creo que es el único día... Se quedaba alguien allí, uno en la caja... Exactamente, pero luego se cerraba. Es una vivencia, como vive Huelva la salida de su hermandad, esa simbiosis que hay es impresionante. Entonces, bueno, pues no he tenido la suerte de vivirla, vamos, que espero seguir viviéndola todavía. Y es el tema de los pregones, ya te he dicho que yo he dado muchos pregones, he dado de la verdad de Santana, recientemente, ahora he dado, que lo he dicho antes, el del Trofeo Colomino, exaltaciones, pero el Gran Teatro es una bombonera que es distinta. Yo di también, como te decía antes, el de la hermandad de mi pueblo, el de la Virgen de la Piedad de mi pueblo, de la patrona, se da en un sitio muy bonito porque es donde está la ermita, en el atrio, y bueno, va muchísima gente, miles de personas. Y el de la fe, eso. Y luego he tenido la suerte de dar también otro pregón en un pueblo que yo le tengo mucho cariño por la connotación con la familia de mi mujer, que de donde son oriundos. El abuelo de mi mujer fue médico allí toda la vida y nació mi suegro y mi suegra, nacieron allí, que es Paimogo. Entonces, bueno, pues el primer pregón que di fue el pregón de la Hermandad de la Santa Cruz, de la Romería de la Santa Cruz de Paimogo. Yo me acuerdo de una broma que daba antiguamente, que nos presentaban a la de Paimogo y le decíamos, ¿tú de dónde eres, de Paz o de Mogo? Bueno, pues mira, vamos a cambiar la fotografía. Antonio, he echado las cuentas y nos conocemos hace 30 años. Y hemos pasado muy buenos ratos en mi despacho, charlando tranquilamente. Y cuando charlas sin la tensión de las carreras, pues salen a relucir las aficiones y descubrimos en mi despacho que los dos éramos unos grandes aficionados al mundo del toro, y que nos encantaba y que yo... Me has dicho antes tu hermano, mi hermano Gumer, en paz descanse, que había sido novillero, su hijo Manolito, que luego ha sido novillero también. Una excelente persona, digamos, me gusta decir, pero Manolo Gumer era una bellísima persona. A ver, es de esas personas que tú te sientes orgulloso de ser amigo suyo. Basta que nosotros no nos decíamos Diego y Gumer, nos decíamos hermano. Por eso te refería antes, fuera de cámara, te decía... Detalles mucho, uno de ellos me dice... Hermano, vamos a ir a un tentaero, a Triguero y tal, y cuando estábamos allí, me dice, mira, el domingo en el puerto de Santa María me va a brindar Miki, era el año que se retiraba Miki, me va a brindar un toro. ¿Te quieres venir conmigo? Nos vamos al puerto. Digo, hombre, encantado, me va a ver toro en el puerto. Bueno, pues allí fuimos, en el Mercedes que le había regalado Miki, conducido por su hijo, por Manolito, venía también Concha, que en paz descanse, Antonio y yo, y fuimos al puerto a ver la corrida y el toro que le brindó. Yo con Gumer era un... Y cuando ya por último andaba regular, que él vivía aquí frente, yo venía mucho a verlo y charlábamos y en fin, lo he nombrado en los pregones cuando he hablado de San Sebastián y he hablado de toreros y yo a Gumer le tenía un cariño muy especial. Y Manolito, pues Manolito, ¿qué te voy a decir? Si lo conozco, es más, le he dado clases durante varios años. Bueno, Manolito tiene que tener cerca de 60 años. Y yo le sigo diciendo Manolito, ¿qué quiere que te diga? Yo lo quiero mucho a esa familia, le quiero mucho yo, pero y a Manolito especialmente, tú entras en mi casa en la playa y te da la impresión de que has entrado en una peña taurina. Y muchas de las fotos que hay son de Manolito, que Manolito era un torerazo, quizás no llegó, pero tengo muchísimas fotos allí, tengo una pared entera llena de fotos, tengo una cabeza disecada de un toro que me regaló Miki a través de Gumer. Gumer dice, voy a gestionar con Miki que te regale una cabeza de toro que tiene, yo no sé si te he contado esta anécdota, aquí sí sé que la he contado, ahí donde estás tú sentado, estaba sentado Alfonso Garrido, que fue gobernador de Sevilla y delegado del gobierno, presidente de la Plaza Toro, y esto ya digo, lo hemos contado aquí con él, y me dice, el día que me retiré, que fue en Huelva, me dieron 2 broncas horrorosas. Uno porque no devolví el toro y otra porque no le di el rabo a Miki. Digo, y te acordarás cómo se llamaba el toro, ¿no? Dice, Diego, pues el toro se llamaba Tudanco y era de los Guatelli. ¿Tú por qué lo sabes? Digo, porque la cabeza del toro está en mi casa, encima de la chimenea. Esa la regaló Miki a través de nosotros bancariamente trabajábamos mucho con la Casa Litri. Gumer era también administrador de la Casa Litri muchos años. Muchísimo. Bueno, pues está una foto de lo que era la plaza cuando se veía, no había edificaciones, cuando se veía la marisma, cuando se veía hasta Salté. Yo ahí
me han salido los dientes. Mi padre me llevaba los sábados al manifiesto, porque los sábados había un manifiesto para que tuvieras el percal, como podemos decir, y luego me llevaba muchísimo a los toros. Yo tuve la mala suerte, digamos, de estar el día de Corpus del año 54, cuando el toro mató a Rafael Carbonell, que es el único torero que ha muerto aquí en la plaza, pues yo estaba allí. La plaza es muy bonita, y luego además la reforma que le hicieron tanto Luis como José Luis Pereda, que en paz descanse, la verdad que la quedaron muy bien. Es un orgullo para Huelva tener esa plaza, y ahora una plaza dentro de la ciudad, y a mí me parece, porque me gustan más las plazas con sabor añejo, antiguo, claro, a pesar de que son incómodos. No lo que se cayó allí en el muelle. Bueno, mira, venga, que queremos ver todas las fotos y no dejarnos ninguna. Es que nos llama a hablar, y si tocamos los toros ya ni te cuento. Esta foto es una auténtica preciosidad. Y tú me dices que recién llegado tenéis la costumbre de ir los domingos a las Agustinas, sí, a misa al mediodía. Y entonces esta foto es fantástica, y me imagino que además de ir a las Agustinas compraríais unas milhojas en Jorba y escucharíais el concierto de la banda municipal de mediados de los domingos, que eso era como un... Pero menos, no era eso. Nosotros íbamos de cene, nosotros veníamos desde casa, y mis suegros bajaban porque vía paisajista, nos poníamos de acuerdo, íbamos a misa, y luego después o íbamos a tomar, casi siempre tomábamos una cerveza en el Pelayo, y luego después nos íbamos a comer, o bien íbamos a comer a su casa o íbamos a comer a algún sitio, ¿no? Entonces, pues esos recuerdos se te quedan, porque son muchos años haciéndolo, y ya te decía antes que fue un poco de lo que indujo a que yo viva actualmente en la Plaza de la Palmera, subir por la calle 13 de agosto y subir por la parte de... La foto es fantástica, sí. Ahí está la Yo ya eso no lo No, la Fuente Mana la derribaron en el año 59. Es fantástica, está esa parte todavía de las Agustinas con los destrozos de la Guerra Civil, están todavía sin arreglar, y bueno... Bueno, pues vamos a ir a esta última un poquitín rápido, que quiero que las veas todas, Antonio, las colombinas, unas que tú no has conocido. Esto estuvo ahí hasta el año 65. El año que yo me fui al servicio militar fue cuando las colombinas se pasaron a la zona nueva, y esto, bueno, pues era muy cercano, porque el arco de entrada estaba en la Plaza 12 de Octubre. Tú salías por la calle Marina y te lanzabas el arco. Entonces, en la plaza donde está la fuente y están los juegos infantiles, pues estaban las casetas, estaba la del Círculo, que daba la Plaza Los Monos, el Parque Los Monos. Eso, sí, pero entonces era... Yo no lo conocí. Y entonces ahí estaban las casetas, y luego ya en esta zona del Muelle de Levante estaban lo que decíamos los cacharritos, estaban las casetas más populares, los puestos de ponche, el navajazo, la tómbola del obispo, los barcos de guerra aquí a mano izquierda, porque a mano izquierda estaba la ría, y venían siempre de los barcos, venía el churruca y dos más. El churruca era fijo, y bueno, pues son unas colombinas con un sabor muy, muy especial. Pasamos, ya vamos un poco como los sprint. Mira, mi amada Fuente de las Naciones, cuando estaba en su sitio primitivo, que mucha gente me pregunta por ella. Bueno, fíjate qué foto más bonita. Y yo no sé si es, pero hemos estado hablando de Manolo Pascual. Y yo no sé si Manolo Pascual no es el del traje oscuro de los que están de pie. Es que lo he mirado ampliado y se me parece una barbaridad. Esta foto, tengo que decir, al igual que la que va a venir para cerrar, es de Antonio Vizcaíno, un señor al que yo no conozco y que tuvo la gentileza un día de dejarme aquí 10, 15 o 20 fotos, verdaderas joyas de la Huelva de esta época. Sí, nosotros que hemos hablado y hemos referido a la familia Pascual, con los cuales nos une Pascual Suárez, nos une una muy bueno, los hijos eran Pascual Condon. Sí, pero me refiero a actualmente, que se casó con María Rosa, ¿no? Y entonces además ellos, los Pascual, eran vecinos de mis suegros cuando vivían en la antigua calle 18. María Rosa, hermano de Amador, compañero mío de curso en peritaje mercantil, que en aquella época que no teníamos ni bicicleta, Amador tenía una moto. Échale guinda al pavo. Bueno, pues esto fue, por eso estoy tan contento porque eso lo hacíamos nosotros muchos domingos, los chavales, nos íbamos a pasear, llegamos a la Fuente de las Naciones, o cuando jugábamos al fútbol detrás, en los campos de la pista, beber ahí, refrescarnos con el agua. Y mira, vamos a cerrar ya con otra foto que es fantástica. Esta está evidentemente en la Gran Vía, ahí está el edificio de Hacienda, y es un día del Corpus. Es una procesión muy bonita en Huelva. Yo creo que mucha gente no la disfruta y no la ve. Yo he tenido la enorme suerte del año que fui vocal del hermano mayor de la Hermandad del Rocío de Huelva, pues nosotros hicimos la procesión entera saliendo de la catedral
y regresando a la catedral, ¿no? Y a mí después de haberla visto desde fuera más veces, cuando participé de ella dentro, me di cuenta de que tiene mucho arraigo en la ciudad de Huelva la procesión del Corpus. En una procesión grande, Huelva se llenaba de romero, de juncia, y la calle donde estaba el Palacio del Obispo, que era la calle Mora Claro, era una alfombra de flores. No se podía pisar siquiera, ¿no? Era precioso, era la calle Mora Claro, que entonces el obispo vivía allí en la... No quiero dejar de decir que esta foto también es de Antonio Vizcaíno, este señor que tan amablemente me ha regalado. Te suministra la foto. Bueno, Antonio, pues hemos llegado al final, ya nos hemos comido 45 minutos, estamos en tiempo de descuento. Espero que te hayas sentido a gusto. Como siempre que estamos juntos, a gustísimo, y además ha sido un placer que te hayas acordado de mí, porque ya te digo, un extremeño en Huelva, pero bueno, me considero y le doy las gracias a una ciudad que me ha acogido como me ha acogido y que podéis considerarme un onubense más. Antonio, 30 años de amistad, muchísimas horas de conversación, de charla, de aquella anécdota que pasaremos de puntilla. ¿Te duele esto? No me lo digas más, vete a tal día, a tal sitio. Y el que me tenía que atender dice, señora, este que va a pasar ahora no va a esperar porque está recomendado por el jefe de servicio. Eso entonces no pasó nada porque hace 30 años, pero ahora no lo podríamos hacer. No se podría hacer. Antonio, muchas gracias por tu visita. Muchas gracias a ti y un abrazo muy fuerte. Y a todos ustedes, queridos telespectadores, espero que una vez más hayan comprobado la cercanía entre el presentador y el invitado. Son muchos años de amistad y muchas horas de charla. Yo os espero el próximo viernes y, como siempre, os deseo que seáis especialmente muy felices.